Ahora vamos con el ejercicio 3. Diseña un sistema que mantenga un voltaje de 10 voltios sobre una carga fija RL, que es igual a E más F por 100, donde E, en este caso una cédula, es 1 más F, que es 6, 1 más 6, 7, 7 por 100, 700 ohmios. El voltaje de entrada BI fluctúa debido a una mala rectificación. El CNR es de 10 voltios con una potencia máxima de 1.50 vatios, utilizando una resistencia comercial de 120 como limitadora. Determina el intervalo de valores BI mínimo y máximo que mantendrán encendido el diodo CNR y operando dentro de sus límites de potencia. El límite superior de BI debe calcularse para que el CNR no trabaje a más del 90% de su potencia máxima. Los resultados finales de voltaje de entrada deben redondearse a una tolerancia del 10% hacia el valor seguro más cercano y asumir que IZK, es decir, voltaje de corriente encendido del CENER, sea 5 miliamperios. Aquí están los datos. Los datos, B sub Z es 10, 10 voltios. Potencia máxima del CNR es 1,5 vatios. La resistencia de carga es 700. Aunque esa resistencia vamos a llevarla a un valor comercial. Vamos a ver si está esa como comercial. 700. Vamos a llevarla para efectos de simulación a 680. Porque a la hora de montar el circuito, pues 700 no me va a servir de mucho. Vamos a ver si la de 120 está. Si está. Entonces vamos a trabajar aquí con 700. Con 680, perdón. Si trabajamos ahí con 680, vamos a ver acá que vamos a tener una diferencia en estos valores. 10 voltios entre 680. Vamos a tener que el voltaje aquí va a ser 14,7. O sea, aquí tenemos que el voltaje va a ser 14,7 miliamperios. Ya saben que va a ser este. Tenemos dos situaciones. Recuerda que es un voltaje de entrada mínimo y un voltaje de entrada máximo. Entonces, ambos tienen que garantizar que el diodo funcione. Entonces, para que el diodo funcione, de entrada, el voltaje mínimo tiene que proporcionarle por lo mínimo la corriente mínima al CENER para que encienda. Entonces, esa corriente mínima es 5 miliamperios. Sabemos que por aquí debe pasar entonces 5 miliamperios y el resto de corriente se va a ir por RL. Entonces, en este caso, el límite inferior va a ser que I sub R va a ser igual a IZK, que sería la corriente mínima, más la corriente de la carga. La corriente de la carga, entonces sabemos que ya se actualizó, es 14,7 miliamperios, porque vamos a trabajar con valores comerciales. Nos quedaría entonces que IZK más I sub L, o sea, la corriente de la resistencia limitadora, corriente I sub R va a ser igual a IZK, que es la mínima, más I sub RL, va a ser igual a 5 más 14,7 miliamperios, 19,7 miliamperios. Entonces aquí tenemos 19,7 miliamperios. Conociendo esta corriente, que sería entonces la corriente que ofrece la mínima para encender el CENER, vamos a hallar ahora el voltaje mínimo. Entonces, voltaje mínimo, ¿quién va a ser? Menos B sub I más B sub R más B sub Z. Que sabemos que B sub Z, ¿cuánto vale? B sub Z, que es el mismo B sub L, vale igual a 10. Entonces nos va a quedar que B sub, vamos a ver acá, 19,7. Nos va a quedar que B sub I mínima va a ser igual a 10 voltios que tengo acá, más la corriente que pasa por acá por el valor de esa resistencia. Ya sabemos que es 120 ohmios. Nos quedaría entonces que va a ser 10 voltios más 17,7 por 120. Eso nos quedaría 17,7 entre 1000 por
17, 19, perdón, 19.7 entre 1000 por 120 más 10 voltios, nos queda que es 12,36, la corriente mínima va a ser 12,36. Recuerden, si es el voltaje mínimo, es porque es el mínimo necesario para que por aquí pase la mínima corriente que enciende el Zener. Entonces ya sabemos que el voltaje mínimo va a ser 12,36. Ahora vamos con el límite superior. Sabemos una condición según el enunciado, que el límite superior no puede llegar o no puede sobrepasar el intervalo de potencia de seguridad, que es 90% de la potencia máxima. Entonces la potencia máxima es 1,5 vatios. Por el 90% quiere decir que la potencia máxima viene siendo 1,35 o la potencia de seguridad va a venir siendo 1,35 vatios. Teniendo en cuenta eso, entonces sabemos que la corriente, cuando este voltaje es máximo, esta corriente que pasa por IR también va a ser máxima. Entonces, esa IR máxima va a depender de quién, o va a ser igual a quién, a la carga máxima que hay, a la corriente que pasa por RL, por la carga, más más la corriente que pasa cuando llegamos a una potencia del 90%, que sería lo máximo que vamos a trabajar para que el diodo no tenga algún riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos esa y su Z acá? Entonces sabemos que la potencia es 1,35, sabemos que el voltaje es 10 voltios, entonces sería potencia entre voltaje va a ser igual a corriente, en este caso corriente máxima. 1,35 vatios entre 10 da 135 miliamperios. Entonces ya sabemos que la corriente máxima que va a pasar por acá es 135 miliamperios. Entonces, conociendo la de carga más la hora máxima por el Zener, podemos hallar entonces la I sub R máxima. Entonces, la I sub R máxima va a ser los 135 miliamperios más, recuerden que ya no es 14,29 sino 14,7. Y nos da una corriente máxima, una corriente de resistencia limitadora máxima de 149,7. 149,7, vamos a escribirlo por acá. Bueno, vamos a copiar este. 149,7 miliamperios. Ya conozco entonces la IR máxima. Conociendo la IR máxima puedo hallar entonces el voltaje que hay acá. Conociendo ese voltaje más el voltaje del Zener puedo hallar el nuevo voltaje de entrada. Entonces eso nos va a quedar que BI máxima va a ser igual a ¿quién? Al voltaje del Zener más R por I sub R máxima. Que sería entonces 120 vamos a ver, 149,7 miliamperios, lo va a llevar, le va a quitar los mili, lo multiplico por lo que vale la resistencia, que es 120, y le sumo los 10 voltios de el Zener, nos da que el voltaje máximo va a ser 27,96. 27,96 voltios. 27,96 voltios. Nos pide el enunciado que hagamos un ajuste para no llegar a los valores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mínimo es 12,36 voltios, yo no voy a dejar que la fuente llegue hasta ese... Vamos a sombrear acá. Yo no voy a dejar que el voltaje llegue a esos 12,36 voltios. Y en lo máximo tampoco voy a dejar que llegue a 27,96. Entonces voy a ajustar a valores del 10% para no llegar a los límites. Entonces al 12,36 le sumamos su 10%. 12,36 por 1,1 nos va a quedar que puede ser 13,60. Entonces vamos a dejar que él inicie en 13,60 y en el caso del anterior le vamos a quitar un 10%, 27,96, que es lo que tenemos ahora, por 0,9, a 25,16. 25,16.
y esto es 27,96. Y ahí ya tenemos los intervalos de voltaje solicitados. Vamos a ver cómo demostramos eso en una simulación. Entonces, la idea de la simulación es que en este voltaje y en este voltaje yo vea que en este caso el Zener logre el voltaje mínimo de 5 miliamperios y para este él no vaya a llegar a un voltaje superior a 135 miliamperios. Es la manera en que lo puedo demostrar en simulación. Entonces, esta resistencia limitadora ahora tiene un valor de 120. La de carga tiene un valor de 680. El diodo es de 10 voltios. Y vamos a probar con un voltaje de entrada de 13,60. 13,60. Simulamos. Fíjense que para 13,60 el voltaje que pasa por IR viene siendo 29,4. Y sabemos que por aquí, IR. Fíjense que el IR máximo es 149,29. Y aquí tenemos que el mínimo es 19,7. Así que está en los límites, o sea, está sobre el mínimo y está por debajo del máximo. Ahora vamos a ver. La corriente del diodo es 14,6. Y aquí tenemos que la corriente del diodo sobrepasa el mínimo y tampoco llega al máximo, que es 135. Mira, sobrepasa el 5 y no llega a 135. Y en la carga, ¿qué tenemos en la carga? Tenemos una corriente de 14,7. Fíjense que la tenemos de 14,8. Está todo bien. Ahora vamos a aumentar la corriente. Perdón, el voltaje de entrada a 25,16. A ver cómo se comporta. (25,16) simulamos. Fíjense que aquí tenemos 122 miliamperios. Supera la máxima, vamos a ver. Y R máxima, 149, no la supera. Supera la máxima de seguridad del Zener, que es 135, vamos a ver. 106, tampoco la supera. Vamos a hacer un ejemplo, a ver qué pasa si le subimos. Fíjense que ese era el de seguridad, de 25,16. Vamos a ponerle que es 28, 29 o un 30. Vamos a ver qué pasa. Miren aquí, 144. La corriente que pasa por el Zener. ¿Y cuál es el máximo de seguridad? 135. Es decir, que ya ahí el Zener está sufriendo o se dañó. Entonces, sí cumple nuestra simulación y nuestros cálculos, los criterios solicitados en el enunciado. Vamos ahora a continuar con otro ejercicio.